Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Andrea del Pilar Cortés. Soy estudiante de Comunicación Social de noveno semestre y este es mi aporte para el Foro de Constitución e Instrucción Cívica. La primera pregunta nos plantea: ¿el referendo contra la adopción homoparental es pertinente, es democrático? Mi respuesta es que el referendo como tal siempre será democrático y un mecanismo de participación para que la población haga escuchar su voz. Cosa diferente es que el tema a tratar en dicho referendo sea democrático, sea pertinente como lo plantea la pregunta. La solicitud de reforma constitucional por la cual se consagra la adopción de menores solo por parejas conformadas entre hombre y mujer rompe totalmente con los derechos de grupos vulnerables como lo son los niños en estado de abandono y quienes tienen, valga la redundancia, el derecho a la comprensión, al amor, a unos padres y a una sociedad que esté dispuesta a acogerlos, de acuerdo a la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Asimismo, la Constitución Nacional reza en el artículo 44 que tienen derecho a una familia y a no ser separados de ella. Entonces se debe garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, teniendo presente que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. La democracia en ningún momento está señalando que sea el poder para las mayorías pisoteando a las minorías. La democracia debe ayudar a quien lo necesita, teniendo en cuenta los derechos y deberes que como ciudadanos del mundo poseemos. La propuesta de la senadora Morales no solo deja por fuera a las parejas homosexuales, sino también a todos los heterosexuales que decidieron no tener pareja y que quieren darle un mejor hogar a un niño que lo necesita. Se rompe con la igualdad, que es un pilar de nuestra Constitución en el artículo 13, y también es un pilar de los derechos humanos en el artículo 2, donde dice que debemos tener los mismos derechos y libertades sin distinción de cualquier índole. Los derechos fundamentales son temas que no pueden ser sometidos a las mayorías o en una consulta popular, como ya lo planteaba, desconociendo los derechos de las minorías. Bien lo recordaba John Stuart Mill, la tiranía de la mayoría es uno de esos males contra los que la sociedad debe mantenerse en guardia. Sin adentrarnos en discusiones religiosas, es bien cierto que la democracia obliga a respetar las creencias, convicciones e ideologías de cada quien, porque hacen parte de la razón privada de cada persona y nadie puede imponer su voluntad sobre ellas. La senadora Morales hizo efectivo el artículo 20 de la Constitución en su libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Estaba en todo su facultativo para pronunciarse utilizando el referendo y que su voz fuera escuchada. Pero pienso que desestimó en el camino los derechos que tienen los demás, principalmente los niños, tal vez aferrándose con vehemencia a sus propias creencias, considerando con justicia solicitar un cambio sin contemplar hasta qué punto este cambio podía afectar a la sociedad. Entonces, no se pueden imponer las creencias particulares sobre las creencias públicas a través de la democracia. La idea de la misma es que siendo una sociedad en la que se piensa distinto, tengamos la libertad de guiar nuestro camino según nuestras propias convicciones y podamos convivir sin dañarnos unos a otros. La segunda pregunta plantea en qué se diferencia el concepto de democracia planteado por Carlos Gaviria y el concepto de democracia de Vivian Morales, de acuerdo a cada una de sus columnas. El concepto que Carlos Gaviria plantea es que va enfocado, mejor dicho, a lo que hablábamos hace poco sobre convivencia grata entre sujetos autónomos que no dañan a nadie. Entonces él resalta el malestar que causan las conciencias fanáticas que buscan imponer el bien común, que buscan imponer sus propios intereses sobre el bien común. Mientras que para Vivian Morales, su concepto radica en que la pertinencia es que el pueblo sea quien decida las controversias y las contradicciones fundamentales de toda sociedad, teniendo en cuenta que los errores en la democracia y en los derechos nos han llevado a la violencia como camino para la resolución de conflictos. Entonces pienso que la diferencia entre ambos es que para Vivian Morales la democracia es más un instrumento de solución de conflictos, mientras que para Carlos Gaviria es la idea de convivir unos con otros con autonomía y en medio de la divergencia que todos tenemos. Sus columnas
Hay una pregunta sobre la opinión sobre las columnas. Sus columnas son la expresión libre de cada pensamiento y la defensa del mismo. Quizá para Gaviria es algo más es un concepto más poético en medio de su jerga jurídica, haciendo sopesar los derechos de todas las partes, mientras que para Morales se resume en una gentil misiva a un querido colega con el que no se está de acuerdo, pero se sabe contraponer desde el respeto. Me atrevería a decir que ese es el paradigma de lo que realmente trata la democracia, aunque ella no toma ese concepto como tal en su misiva. Este es mi aporte. Quedo atenta y pendiente a sus comentarios. Muchas gracias.